Hola amigas, hola amigos, bienvenidos al Mundo Blog de Miguel Caballero. Hoy quiero hacer un vídeo para contar un hecho histórico importantísimo de nuestra ciudad que a día de hoy pues prácticamente se encuentra en el olvido, y yo creo que no solo debería ser recordado, sino que debería estar marcado como un hito histórico de nuestra ciudad. Hoy vamos a hablar de dónde se encontró la imagen de la Virgen de la Villa. Para iniciar esta historia, primero debemos conocer el contexto histórico. Como bien sabemos, en el año 1219 Martos es reconquistada por Fernando III el Santo, un hecho que el pasado año fue recordado como el 800 aniversario de la reconquista de la ciudad y el patronazgo de Santa Marta. Cuando se produce la reconquista, Martos pierde rápidamente buena parte del patrimonio árabe que había arrastrado durante siglos, y muchas de las mezquitas existentes en la ciudad pues poco a poco van desapareciendo o son transformadas en iglesias. Es el hecho de la actual Real Parroquia de Santa Marta, que se ubica en el solar de la antigua Mezquita Mayor de Martos, y también parece ser que es el hecho del santuario de la Virgen de la Villa, que ocupa el que pudo ser el solar de la Mezquita Menor de Martos. Pero lo que mucha gente desconoce es que la transición entre mezquita y santuario de la Virgen de la Villa o iglesia de la Virgen de la Villa pues no es una cosa automática. Cuando desaparece la Mezquita Menor de Martos, se convierte en la iglesia de San Benito del Collado. San Benito es un santo muy vinculado a la Orden de Calatrava. Hay muchísimos pueblos con iglesias dedicadas a San Benito, incluso aquí tenemos muy cerca Porcuna, que tiene por patrón a San Benito, y de San Benito también dependía el priorato de San Benito, que era el que básicamente manejaba los caudales y las finanzas de la Orden de Calatrava. ¿Qué hace que la iglesia de San Benito se convierta en la iglesia de la Virgen de la Villa? Pues bien, en el siglo XVI, Martos pues inicia una serie de reformas que van a hacer que la ciudad se transforme de una ciudad medieval a una ciudad renacentista, y Francisco del Castillo el Mozo lleva a cabo multitud de reformas en toda la ciudad, reformas que ya son conocidas, obras importantísimas como el Pilar de la Fuente Nueva, la reforma del interior de la iglesia de Santa Marta y también la reforma de la por entonces iglesia de San Benito. La reforma de la iglesia de San Benito haría que Santa Marta y la Virgen de la Villa pues fueran templos muy parecidos. El primitivo templo de la Virgen de la Villa pues sería un templo, al igual que Santa Marta, dividido en tres naves, divididas a su vez por columnas dóricas estriadas, es decir, columnas muy parecidas a las que podemos encontrar en Santa Marta, aunque un poquito más decoradas. Estaría formado por unas 8 columnas, todas idénticas, a excepción de una que durante siglos fue llamada la columna de la Virgen. Y fue llamada la columna de la Virgen en recuerdo del hecho histórico al que hoy nos acercamos. Cuando se llevó a cabo la reforma del santuario de la Virgen de la Villa, se llevaron a cabo excavaciones en el suelo del santuario de aquella iglesia para asentar las columnas que iban a dividir el templo. Pues bien, al excavar una de estas columnas, los obreros, los albañiles, los alarifes encontraron lo que ellos creían que era un tesoro que realmente lo era, puesto que en el interior de una caja metálica envuelta en trapos, en ropas antiguas, se encontraron una pequeña imagen de alabastro de una virgen muy pequeña, de unos 80 centímetros. Se decía que era muy parecida a la Virgen del Pilar, y resultó ser una imagen que se estimaba que podría ser del siglo VII, siglo VIII después de Cristo, que pudo ser ocultada en la ciudad tras la invasión de los musulmanes, esperando que aquella invasión pues fuera una cosa relativamente corta y que con el paso del tiempo, cuando los musulmanes se marcharan, pues pudieran rescatar esta imagen. Al final pues pasó muchísimos siglos oculta en el suelo del santuario, hasta que la reforma del mismo la rescató del olvido.
En un primer momento, la Orden de Calatrava intentó apropiarse de esta imagen, pero el pueblo de Martos no lo permitió y poco a poco esta Virgen fue siendo muy conocida y muy querida por los marteños, que comenzaron a llamarla la Virgen de las Aguas porque se le atribuían sobre todo milagros que hacían que en épocas de sequía, que eran catastróficas para el pueblo, pues se atrajeran las lluvias tan necesarias, ya que en aquellos años la sequía pues suponían muerte y destrucción de las familias marteñas. Desde entonces, poco a poco, San Benito fue quedando en el olvido, hasta que a día de hoy prácticamente es un desconocido en nuestra ciudad, y así nuestra Virgen fue siendo conocida por todos los marteños como la Virgen de la Villa de Martos, hasta el punto de que Villa se convirtió en un nombre muy marteño, hasta el punto de que si a día de hoy consultamos el Instituto Nacional de Estadística y buscamos el nombre de Villa, encontramos que es un nombre que se reparte en el territorio nacional de una forma muy escasa. Solo lo podemos encontrar sobre todo en la provincia de Jaén y en aquellos lugares en los que los marteños y marteñas pues han ido emigrando, forzados por las circunstancias, a lo largo de los años. Por tanto, Villa a día de hoy es un nombre muy común en la provincia de Jaén y en aquellos lugares donde existe población marteña emigrante, como en Madrid y como Cataluña. Pues bien, una de las columnas que se encontraba en el antiguo santuario fue llamada la columna de la Virgen, porque fue la columna que marcó durante siglos el lugar donde se apareció la imagen de la Virgen de la Villa. Como bien sabemos, el infausto 18 de julio de 1936, pues el santuario de la Virgen de la Villa fue incendiado y años más tarde, cuando terminó la guerra civil, que se inició el 18 de julio, pues terminada la guerra, las autoridades franquistas decidieron levantar de nuevo el santuario de la Virgen de la Villa, pero no rehabilitando todo lo que quedaba del antiguo santuario, que era mucho, sino directamente haciendo borrón y cuenta nueva y levantando un nuevo edificio, haciendo que muchos de los elementos que guardaba el santuario de la Virgen de la Villa, como es la columna de la Virgen, que marcaba el lugar, como decimos, donde apareció la Virgen, como son las tumbas de marteños ilustres, como Francisco del Castillo, como calatravos ilustres que también estaban enterrados en el santuario, pues poco a poco fueran borrados completamente de la historia. Con el nuevo santuario se perdieron muchísimos hitos históricos, sobre todo el lugar en el que estaba señalado donde se encontró, como hecho histórico importantísimo de nuestra ciudad, aquella imagen de la Virgen de la Villa, una imagen que también fue destruida durante la guerra y que en parte se conserva en el interior de la actual imagen de la Virgen de la Villa. ¿Y dónde podríamos ubicar en la actualidad el lugar en el que fue hallada la primitiva imagen de la Virgen de la Villa? En el templo primitivo se encontraría junto a la capilla del Sagrario y en la actualidad pues podríamos ubicarlo muy cerca del coro y de la entrada del actual santuario, que, como digo, para terminar, debería estar ubicado y recordado para todos los marteños como el lugar donde se apareció nuestra Virgen. Y nada, amigas y amigos, espero que os haya gustado esta historia y me gustaría dedicársela a todos los marteños y marteñas que vivan fuera de nuestra ciudad y que espero que hayan podido disfrutar de estas vistas maravillosas de nuestra ciudad.